Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Hola, buenas tardes, casi noches, y bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda que organizamos en colaboración con la Fundación Anastasio de Gracia, que en los últimos años se ha convertido en una aliada fiel y casi imprescindible de la Semana Negra. Voy a presentar a las personas que me acompañan, empezando por la izquierda extrema y siguiendo hacia la derecha lejana. Uría Fernández es el director de Cultura y del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia. Ha sido el creador del programa Los libros a las fábricas, que creo que es uno de los programas de fomento de la lectura más exitosos y más interesantes que se han desarrollado en España en estos últimos años. Han pasado, si no me equivoco, 4.000 trabajadores y trabajadoras por las actividades que organizáis. Además, ha recuperado importantes archivos fotográficos, comisaría de exposiciones, hace, como veis, todo lo que le echen. A mi izquierda inmediata está Jazmín Beriac, que es licenciada en Historia y Teoría del Arte, es diputada y portavoz de Cultura por Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ha sido investigadora en la Biblioteca Nacional y es la autora del libro Cultura Ingobernable, que se ha presentado aquí mismo hace un par de horas. Tengo a mi derecha a Marta Sanz, una de las escritoras más relevantes que hay ahora mismo en España. Ha ganado el premio Ojo Crítico, el premio Ralde, el Vargas Llosa de relatos, y además la suya es una voz importante en el debate público a través de los artículos que publica en El País o en Infolibre. Y más al fondo está Hortensia Campanella. Hortensia es escritora, es periodista cultural, es crítica literaria. Ha pasado buena parte de su vida dedicada a la gestión cultural. Ha dirigido el Centro Cultural de España en Montevideo, el Centro Cultural de España en Santiago de Chile, preside la Fundación Mario Benedetti, ha trabajado con Pepe Mújica en el Gobierno de Uruguay, siempre vinculada a temas culturales, y es además la editora de las obras completas de Juan Carlos Onetti. Bueno, la mesa que nos convoca aquí esta noche se titula La cultura en su laberinto, es un título de resonancias garcía márquezianas y tan amplio que casi podríamos hablar de cualquier cosa al calor del título, pero viendo el perfil de las personas que estamos aquí, creo que todas y todos sabéis más o menos por dónde van a ir los tiros. Yo estaba pensando que el mundo de la cultura siempre se queja de que en las campañas electorales nunca se habla de cultura. Y creo que esta campaña electoral en la que estamos se está hablando de cultura, no sé si por desgracia, ¿no? Porque seguramente nos gustaría que no se hablase por lo que se está hablando, que es por las censuras que desde las últimas semanas se han dado en ayuntamientos gobernados por la derecha, por Partido Popular y Vox, con textos de Virginia Woolf, de Lope de Vega y otros autores. Hay una frase que se repite mucho como un mantra, que se repite en todo el espectro, pero que suele formularse sobre todo desde la derecha, que es esa de que la cultura no debe tener ideología o debe estar al margen de la ideología, ¿no? Y yo quiero lanzaros esa frase junto con una frase de Marta Sanz que dice, y la voy a leer literalmente, ella la aplica a la literatura, pero valdría para cualquier tipo de manifestación cultural. Ella dijo: toda literatura es ideología, aunque nos hayan hecho creer que la política mancha la concepción literaria. No sé quién quiere empezar a reflexionar sobre esto. Tú. Bueno, yo creo que, como hablábamos también cuando presentábamos el libro de Jazmín, estamos en un momento crítico, ¿no? Donde
esa ultraderecha que ya ha accedido a puestos de poder se ha quitado, vamos, si se venía creciendo ya saca pecho y nos está demostrando cuál va a ser su campo de acción y lo que quiere cambiar para marcar, ¿no?, una nueva ruta en nuestra sociedad. Yo creo que eso lo que nos debe empujar es a posicionarnos y a defender todo lo que hasta ahora se ha logrado y sobre todo a no permitir dar ni un paso atrás, ¿no?, en la situación en la que nos encontramos. Jazmín. Bueno, yo suscribo esa idea de que no existe, digamos, como cultura sin ideología, ¿no? Quizás yo separaría como el acto creativo, el acto expresivo, el acto relacional, ¿no?, de lo que es como la política en cultura, ¿vale? Como para separar un poco los conceptos. Entonces, en tanto lo que tiene que ver con lo creativo, ¿no?, lo expresivo, lo que se produce, creo que es indisociable de la ideología, es decir, estamos constituidos por nuestra propia ideología. La manifestación puede ser más activista o militante, puede ser más inconsciente, ¿no? Es decir, también nos podemos dar cuenta de qué trazas ideológicas, incluso a lo mejor no compartimos, se cuelan en nuestra manera de ver el mundo, y luego también pues puede ser algo que descubramos, ¿no? Es decir, como que creo que estamos hechos de ideología y eso forma parte de lo que, digamos, compartamos con los demás. Otra cosa es qué entiendo yo que es la ideología en política, pero entiendo que luego ya vamos a hablar un poco más de eso. Buenas tardes. Bueno, pues sí, yo creo que cualquier persona que toma la palabra en un espacio público, que propone un texto, que propone un discurso y que de alguna manera está invitando a la comunidad a que guarde silencio para oír ese discurso, está adoptando una posición ideológica. Primero por lo que está diciendo Jazmín. No estamos hechos de nubes, tenemos todos y todas un componente autobiográfico en el que estamos traspasados por yo qué sé, por nuestra clase social, nuestras lecturas, nuestros deseos, nuestras creencias o no creencias. Entonces, todo eso configura nuestra manera de mirar, y eso que a veces en el mundo de la cultura se llama pomposamente nuestra cosmovisión, es una cosmovisión que es ideológica. Pero es que, además de eso, yo creo que la literatura, la cultura, está marcada por la contemporaneidad en la que se produce. Entonces, cuando tú estás escribiendo un libro, cuando tú estás escribiendo un poema, estás tomando una posición respecto a los problemas acuciantes de tu contemporaneidad, ya sea porque los abordas, y los abordas desde una perspectiva crítica, o ya sea porque los omites y decides ponerte a hablar porque te da la gana del sexo de los ángeles o otras cuestiones. Yo simplemente por poner un ejemplo para que esto quede más claro, y es un ejemplo que pongo siempre. La poeta Ángela Figuera, que es una poeta que escribió unos libros maravillosos en la época de la posguerra y de la represión franquista, decía que escribir un poema a la rosa, escribir un soneto a la rosa en un momento de hambruna, de represión política, de violencia, de gente asesinada, era un acto no solamente extremadamente violento, sino marcadamente político. Entonces, hay veces que pensamos que hay textos políticos que no son políticos y son los más políticos del mundo. Normalmente los textos más políticos y más ideológicos son los que enmascaran su ideología bajo la máscara de lo que es normal, de lo que es natural. Y eso desde una visión de la literatura en la que la literatura no molesta. La literatura, la cultura sencillamente acompaña. La literatura nos sirve solamente para rellenar nuestros espacios de ocio. Entonces, en ese sentido yo escribí esa frase que tú has leído. Bien, por ser la última, tengo que decir que comparto todo lo que se ha dicho aquí, y efectivamente no se trata solamente de definiciones individuales, sino de necesidades colectivas,
porque la cultura no es solamente un poema, no es solamente una obra artística, es una manera de enfrentarse a la realidad de la sociedad. Por lo tanto, obviamente, la ideología tiene que estar detrás de cada una de esas posiciones. Yo creo que es una frase tramposa y falaz, porque cuando dicen la cultura no debe tener ideología, quieren decir que la cultura no debe tener una ideología distinta a la que ellos tienen, ¿no? Es decir, al hilo de lo que decía Marta, tan ideológico es Buero Vallejo como Arturo Fernández, aunque uno lo sea explícitamente y el otro aparente no serlo, ¿no? Habla tú si quieres, empiezas tú. Sí, obviamente hay como distintas etapas. Yo siempre recuerdo una trampa de aquellos que dicen que la izquierda, cuando se define en la cultura, está haciendo panfleto. Eso es una trampa, porque la definición no es la panfletaria en el sentido más llano, más vacío de la palabra. Y también recuerdo cómo, por ejemplo, por recordar a Mario Benedetti con sus letras de emergencia, cómo se planteaba unos determinados poemas que iban a dar un mensaje más directo, como una necesidad histórica en determinados momentos, y en otros momentos se hace de otra manera. O sea que, una vez más, no tenemos que caer en la trampa de esas frases, ahí sí, panfletarias de discursos. Yo creo que la ideología, lo que se llama la ideología dominante, la ideología hegemónica, es al mismo tiempo la ideología invisible. Es lo que no se ve, es lo que está completamente normalizado. Y creo que la cultura crítica y la cultura transgresora es la que sirve para hacer esos valores ideológicos visibles. Decir, ojo, cuidado, que esto que tú consideras la neutralidad, esto que tú consideras la posición centrada, equidistante, no contaminada por algún principio ideológico, es tan ideológico como eso que tú estás señalando. Y luego hay una cosa que me parece muy, muy importante cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de arte, es que yo creo que el arte y la cultura son políticos y son ideológicos no solamente por los lugares a los que apuntan, no solamente por los temas que abordan. Un libro puede ser político porque hable del feminicidio, un libro puede ser político porque hable de las fosas de la guerra civil, pero creo que los libros son sobre todo políticos por cómo están escritos. Y creo que ahora la ideología dominante tiene que ver con el mercado. Esa es la ideología dominante, ese es el gran Dios. Y creo que el mercado y el capitalismo lo que hacen es concretarse en una idea de la cultura en la que la cultura es solamente ocio. Primero, porque la gente no tiene tiempo para más, y segundo, porque está muy bien desactivar la cultura como instrumento crítico o como instrumento político. Y a su vez, ese concepto de cultura lo que hace es reflejarse en unos estilos que lo que invitan es a los lectores a leer de una manera pasiva, deslizante, sin poner la vida en el acto de leer. Y creo que la cultura es transformadora cuando nos ayuda a abrir los ojos y nos hace conscientes de que las metáforas o las enumeraciones o las frases sencillas o complicadas están condicionadas por un modelo económico que tiende a una facilidad que normalmente es falsa y alienante, y que reduce el concepto de lo cultural única y exclusivamente a lo entretenido, despojándolo de su valor intelectivo y de su valor transformador. Y
Y creo que eso se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Entre otras cosas porque tú tampoco puedes culpabilizar a la clase obrera, en un momento determinado a las personas de la clase obrera, de que no tienen tiempo para leer y no tienen tiempo para leer determinados libros. Entonces, en ese sentido, tu proyecto me parece absolutamente maravilloso e imprescindible. Y pues, yo sé, que sí, sigue así. Que, pues, justo escuchando se me ocurrían como dos ideas, ¿no?, que me parecían, a raíz de tu pregunta y de lo que comentaban ellas, que me parecían, bueno, que me gustaban, que me parecían interesantes compartir, que por un lado, que es una cosa que yo también le doy muchas vueltas, que es decir, la cultura es ideológica en tanto que es una cosmovisión, que es una toma de partido, es política en tanto que es común, ¿no?, esa idea, digamos, como más radical del término, pero a mí sí me parece importante, que yo creo que se ha apuntado también de alguna manera, a entender que del mismo modo que la neutralidad es política, no todo lo explícitamente político, o sea, digamos, no solo se encuentran productos que tengan capacidad de transformación social en lo explícitamente politizados, ¿vale? Y que digamos que en el fondo no sabemos los efectos de la cultura. Yo siempre hablo de Los Juegos del Hambre, que es una película de Hollywood, comercial, y que sirvió para generar un símbolo a unas movilizaciones sociales, ¿no? Entonces, cómo desde los lugares que no lo esperamos, cómo desde lugares que aparentemente no son politizados, la cultura sirve de ese desencadenante politizador, ¿no?, y de profundización ideológica. Entonces, eso también me parece importante, porque es verdad que yo, por ejemplo, que vengo de ambientes de izquierdas, ¿no?, al final parece que la cultura política solo es una, y yo creo que es importante que no, porque precisamente por lo que decíais, porque al final el arte, el lenguaje artístico, la cultura es como una manera singular, no extraordinaria, sino singular de acercarte a la realidad, ¿no?, que te permite pensar las cosas de otra manera, que es una manera no normativa, que te permite pensar que un árbol puede ser azul o que puedes ver una cara de distintas maneras, ¿no? Y eso es yo creo que eso es lo potente que tiene realmente el arte y la cultura. Y luego, por otro lado, también me parecía muy interesante lo que estaba diciendo Marta del cansancio, ¿no?, porque yo creo que efectivamente, claro, estamos con digamos, la cultura está sirviendo de función paliativa. Es decir, llegamos a casa, nos ponemos una plataforma y nos tragamos 3 capítulos para entrar en modo plano porque estamos cansadas, ¿no? Entonces yo creo que la cultura es un campo de transformación, pero que también pues es de alguna manera lo que nos alivia el cansancio de la existencia. Entonces, en ese sentido, y aquí ya, digamos, meto una cuña más de política, digamos, de acción pública, creo que es indisociable defender el derecho a la cultura, nuestra relación con la cultura, de la liberación del tiempo de vida, ¿vale?, y de la garantía de una renta que nos permita tener otro tipo de relación con la cultura, porque si no, al final pues va a ser lo que nos ayude, digamos, simplemente como a olvidar todo lo que nos rodea, ¿no? Yo creo que la pregunta que has planteado es completamente oportuna y que hay que huir de aquellos que dicen que la cultura no tiene ideología, como de todos aquellos que dicen que son apolíticos generalmente, ¿no? O sea, hay que salir corriendo de allí. Y sobre todo me gustaría ahondar y recuperar la cultura como creación también, y como creación y participación, ¿no? Yo creo que efectivamente está asentado entre todos y entre todas el modelo de consumo de la cultura, ¿no?, donde somos simplemente animales que fagocitan todo tipo de producto que aparece bien en las pantallas de nuestros móviles o en las pantallas de televisión o en cualquier otro soporte. Y se nos ha olvidado eso que también hablas tú en tu libro, de esa comunión que al final nos permite el compartir una obra conjunta, ¿no? Y yo creo que hay que ocupar espacios, ¿no?, de participación con proyectos que lleven adelante creaciones colectivas en las que todos nos sentamos representados. Y ahí quiero introducir en el debate un tema que me llama mucho la atención, y es en este tsunami que va avanzando poco a poco y que en algún momento nos va a arrasar, que es la inteligencia artificial. Mientras nosotros estamos aquí tan tranquilos, hay muchas de estas aplicaciones están dirigidas a sustituir la parte creativa del ser humano, ¿no? Si os fijáis, muchas de las que han surgido están dirigidas a ocupar esos espacios, ¿no? ¿Por qué se han centrado
principalmente en crear ese tipo de inteligencias artificiales y no otras más productivas o de otro tipo de productos de consumo, ¿no? Es algo que a mí me llama la atención. Pero a mí me parece muy interesante, recogiendo lo que decía Uría, la responsabilidad colectiva ante estos hechos, la responsabilidad de las instituciones desde un punto de vista más amplio, empezando por las administraciones públicas con respecto a estos problemas. Es decir, las instituciones que emanan de la democracia tienen una responsabilidad para afrontar esos problemas, incluso, lo sabemos, que está en plena discusión el tema de la inteligencia artificial, pero la importancia de promover, facilitar, dar dinero a todas aquellas movimientos y actividades que pueden resultar en un mejoramiento social colectivo. Yo veo esta enorme fiesta popular que es la Semana Negra y veo la cantidad de voluntades que hay detrás y que sería imposible que se desarrollara si no hubiera una decisión política, en el mejor sentido de la palabra política, de hacer esto y de mantenerlo a lo largo de 6 años. O sea que no tenemos solamente que pensar en experiencias individuales, yo frente a un televisor, sino en este tipo de actividad, y lo pongo este ejemplo porque estamos aquí, pero hay muchísimos otros, y en quienes tienen una responsabilidad fundamental, ¿no? Me parece importante esto. Vamos, yo con lo del tema de la inteligencia artificial, antes de que estuviéramos tan preocupados y se publicitara tanto en los medios, yo escribí una novela que acabamos de presentar donde estaba barruntando todo esto, pero fíjate, yo lo de la inteligencia artificial lo veía sobre todo en una clave hortera, en una clave chorra. Ahora parece que los dueños de las palabras y de la inteligencia artificial utilizan la inteligencia artificial como excusa y dicen, hay que parar, hay que crear códigos porque la inteligencia artificial va a acabar con todos nosotros. Falso, vas a acabar con todos nosotros tú, que eres el dueño de las palabras y eres el que tienes la pasta y eres el que explotas el coltán en el Congo. Entonces creo que la inteligencia artificial es un poco una máscara, una cortina de humo para que desviemos la atención de los verdaderos focos de poder que a menudo están invisibilizados, como contaba Lars von Trier en aquella película, en la única película de humor que creo que ha hecho Lars von Trier, que se llamaba El jefe de todo esto, que el jefe de todo esto nunca aparecía por ninguna parte. Entonces, eso por una parte. Y luego, por otra parte, claro, las inteligencias artificiales se suponen que son pues no sé muy bien cómo definir, pero que recogen input, recogen información, se las alimenta con cosas que hemos hecho tú y yo, y a partir de ahí, de momento, lo que tienen son comportamientos miméticos y epigonales que son todo lo contrario de la cultura transgresora. Entonces yo creo que las inteligencias artificiales van a producir como churros artefactos tranquilizadores escritos en una lengua gentrificada que no remueva las conciencias y desechen completamente ese componente transgresor que ha de tener la cultura. Y creo, por lo menos la que a mí me interesa, y creo que esto es así un poco. Yo el otro día hablé con el chat GPT dije, voy a hablar un poco con este chat GPT, a ver. Y yo lo primero que le pregunté al chat GPT fue algo así como, digo, ¿y usted para quién trabaja? No lo sabía. ¿Y a usted le pagan por su trabajo? Tampoco le pagaban.
Digo, esto ni es inteligencia ni es artificial, es simplemente una cosa explotada, que no puede generar nada que a mí me produzca ni inquietud, ni miedo, ni vértigo, ni emoción, ni sobre todo sirva para aproximarme a la realidad, como muy bien ha dicho Jazmín, con una mirada diferente, que es lo que yo le pido realmente a la cultura, que me ayude a aproximarme a la realidad con una mirada diferente. Y estoy completamente de acuerdo también con lo que ha dicho Hortensia. Creo que a veces tenemos una visión de la cultura como de comunión de las almas. Hay un ser individual que entra en contacto con otro ser individual. Falso. Hay un ser individual empapado por todas las voces de su contemporaneidad, que lo que hace es generar conversaciones en un espacio comunitario, construir identidad, construir memoria. Esto no es una cosa de tú a tú. Esto no es una cosa de opción de consumo que a mí me sirve para demostrar lo lista que soy y que a mí me sirve para acumular un capital cultural del que luego puedo hacer exhibiciones. Esto es un pretexto para conversar y para ver cuáles son las lacras de nuestra sociedad y intentar cambiar todo lo que está mal hecho. Y creo que tenemos que tener esa confianza en las palabras, esa confianza en el lenguaje, esa confianza en la cultura y en la lectura para, por ejemplo, darnos cuenta de que esta publicitación apocalíptica de la inteligencia artificial es una cortina de humo para que no señalemos a los responsables de nuestras miserias cotidianas. Entonces, a mí de momento la inteligencia artificial no me da absolutamente ningún miedo y me parece chorra, hortera y al final es que... ¿Veis? Haciendo scrolling. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Las comunidades autónomas valoradas por las inteligencias artificiales. Asturianos antipáticos, madrileños prepotentes, extremeños vagos. ¿Eso es la inteligencia artificial? Eso, como decía yo en la intervención de antes, es el Joaquín hablando con Bertino Borne. ¿Qué inteligencia artificial? Luego hay proyectos de inteligencia artificial aplicados a la práctica literaria que aplican como técnicas vanguardistas de lo que hacía Ulipo y que están muy bien. Jordi Carrión ha escrito un libro en connivencia con una inteligencia artificial y a mí, por ejemplo, me pidió si le prestaba fragmentos de Pequeñas mujeres rojas y tal, y ha hecho un libro súper interesante. Pero es un libro súper interesante que no hace nada distinto de lo que hicieran los vanguardistas a principios de siglo o en el periodo de entreguerras. No es diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad no me siento nada inquieta. Se deben sentir inquietos e inquietas los autores bestsellerizados, eso sí. Pues yo voy a romper una lanza a favor de la inteligencia artificial porque... Es decir, va a evolucionar mucho y a saber lo que va a pasar y en lo que se va a convertir todo eso, pero yo de momento la veo como un asistente muy útil para muchas tareas que no necesariamente son creativas o para acompañar la creatividad, es decir, del mismo modo que al final es un desarrollo tecnológico que te puede servir, pues por ejemplo, del mismo modo que tú antes cuando dibujabas hacías bocetos, tú tienes un diálogo con la inteligencia artificial y vas sacando cosas, es decir, esto no es que tú le metes una información y te saca algo, sino que estableces un diálogo que también incluso te ayuda a pensar sobre lo que tú estás haciendo, ¿no? Otra cosa que es, o por ejemplo, le metes un texto y te saca algunas ideas principales, es decir, yo creo que hay utilidades que son muy interesantes. Otra cosa es verdad que lo que decía antes Marta en la presentación, de que este tipo de lógicas van reduciendo tu capacidad de atención y concentración, que a mí eso sí me preocupa más eso, es decir, cómo a mí se me van agotando neuronas y conexiones neuronales que de alguna manera como que vaya como a sustituir algo o homogeneizar en cierto sentido, depende cómo se utilice, ¿no? Yo también, por ejemplo, cuando sale la inteligencia artificial pensaba, cuando llegó a la fotografía, a los pintores les parecía horrible, iba a acabar con la pintura, qué sentido tenía esa reproducción, no tenía el arte de hecho, ¿no? con el pincel. Entonces, bueno, yo en general no es que sea no idealizo la tecnología, pero me parece una herramienta. De hecho, hay utilidades muy interesantes en el ámbito educativo, en el que, por ejemplo, claro, ¿qué está pasando? Que a los chavales o las chavales les mandas un trabajo, te lo hacen por ChatGPT y te lo traen. Entonces, el profesor o la profesora se puede quedar en eso y enfadarse. Es que cómo lo copian todo, o puede coger y analizarlo y decirle, vale, ¿qué fuentes? Aquí hay una hipótesis. ¿Qué hipótesis no hay aquí?
¿Qué fuentes se podían haber utilizado? ¿Qué otras cosas se podían haber dicho? Es decir, que al final es lo que hagamos los humanos de las herramientas que tenemos y de cómo estimulemos el pensamiento y el juicio crítico, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es muy interesante. Otro tema es la propiedad de los datos, el control de la información, es decir, la transparencia, la propiedad y toda la dimensión política de los datos, ¿no? Y de la inteligencia artificial, que eso creo que hay que regularla, creo que hay que hacer agencias para que eso sea un bien común y no, digamos, un recurso empresarial. Y luego también el impacto ecológico, que lo digital tiene un impacto ecológico muy amplio. Entonces, para mí son más esas preocupaciones que lo otro, que yo creo que es una herramienta muy útil. Pues voy a ejercer el papel de cuñado apocalíptico y voy a profundizar un poco. Tú misma has utilizado el término asistente, ¿no? Ya estás sustituyendo a alguien que te da, creo que como política en algún momento te habrás tenido un asistente dentro de tu gabinete o de la labor que ejerces, ya estás sustituyendo una labor que hace una persona por esta máquina. Eso por un lado. Por otro lado, también hablabas también de trabajar con las fuentes. Ya hay inteligencias artificiales que te hacen los trabajos y te dicen las fuentes de dónde las han sacado, con lo cual vamos eliminando. Y para mí, yo creo que la experiencia un poco colectiva también que vamos viendo es que toda tecnología, que es muy útil, yo no vivo aislado, ¿no? Pero va mutilándonos y en cierto modo atrofiando capacidades que teníamos desarrolladas hasta hace muy poco. Es decir, el propio Google Maps nos hace perder la orientación sobre ciudades o que despreciemos el conocer dónde estamos y nuestro entorno o aquellos sitios donde vamos a visitar y poder recordarlos. Y yo creo que el que nos traten de mutilar esa capacidad creativa, ¿no? Haciéndonos creer que creamos, diciéndole a una máquina que quiero una pintura que sea así, 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 y conforme a este estilo, a estilos ya creados, lo que nos va a mutilar es que en el futuro podamos generar nuevos estilos o podamos crear, pues eso, nuevas obras hasta ahora desconocidas porque utilizamos unos referentes que van a ser siempre los mismos y repetidos ad infinitum, ¿no? Ese es el futuro negro que yo veo. Hortensia me hace gracia porque ha dicho antes la palabra política y justo después ha dicho con perdón. Yo quería, no es el caso de ninguno de los que estamos aquí, pero todos sabemos que el mundo de la cultura tiene cierta aversión a considerarse o a que lo relacionen con el mundo del ámbito de la política. Digamos, hay un distanciamiento, a veces inconsciente, involuntario, pero existe, ¿no? ¿Por qué se debe, o qué creéis que se debe esa resistencia del ámbito cultural a reconocerse a sí mismo como sujeto político? Que lo es, igual que política es todo, ¿no? Esta discusión sobre inteligencia artificial también es política. Sí, obviamente el perdón tendrá sé que era broma, pero me hizo gracia. Tendrá que ver estrictamente con lo político partidario, pero en la política, por supuesto, que está detrás de todo, de la educación y de la cultura, sin duda. Es decir, más allá porque nos hemos ido un poco por los instrumentos, ¿no? Pero volviendo al fondo de este debate, la política está en la base, en el sustento de lo que puede ser la vida cultural de una sociedad. Sin duda. Es decir, lo estamos viendo justamente en los discursos y en las definiciones de algunos, estamos viendo cómo puede llegar a ser la cultura en un futuro. Por lo tanto, sin perdón. Yo creo que en gran medida eso pasa también por lo que he comentado al principio de que la cultura está condicionada por las leyes del mercado y la lógica de la compraventa. Entonces, si de algún modo tú asumes una posición ideológica y la haces explícita en las presentaciones de tus libros y partes de estas bases, estás eliminando clientes potenciales. Entonces, que se te vea la patita por debajo de la puerta
siendo escritor, siendo cantante, siendo, no sé, directora de cine, es una manera de restar posibilidades comerciales al artefacto que has construido. Y aquí la policía no es tonta. Y las editoriales no son tontas, y los escritores y las escritoras no son tontas. Entonces, se ha preferido ocupar otro espacio que tenía que ver quizá con una forma de sacerdocio. O sea, yo te hablo desde otra parte, yo te hablo además desde una parte de la naturaleza humana y de las prácticas sociales que no están corrompidas por los avatares y las porras de la política. Entonces, creo que otra vez hay una lógica de mercado, hay una lógica de protegerte como si los individuos fuéramos puros. O sea, yo te hablo desde la pureza, yo te hablo desde un lugar que no está manchado con esa cotidianidad en la que la gente roba, engaña, miente, porque claro, aquí también hay que ver que es que la política está muy desprestigiada y también hay que ver que tampoco se puede fiar toda la dimensión transformadora de las palabras a la cultura. Hay que confiar también en la política. Tenemos que volver a tener confianza en la honestidad de las personas que hacen política. Entonces, creo que las dos cosas van un poco de la mano. El desprestigio de la política, desvincular lo cultural de lo político para tratando a los lectores y a las lectoras como clientes que compran y entonces no se van a sentir manchados porque están comprando un libro rojo o están comprando un libro azul. Creo que al final es un poco todo. Y respecto a lo de las inteligencias artificiales, claro, y yo es que con esto estoy muy obsesionada con este asunto. Vamos a ver, para mí de momento yo estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho. Perdemos facultades, estamos perdiendo facultades. Puede ser muy interesante para hacer determinadas cosas. Yo no me siento ludita, yo no me siento reaccionaria, pero creo que hay que poner por una parte un límite ético y luego por otra parte ser muy conscientes de todo lo que estamos perdiendo. O sea, las calculadoras fueron maravillosas para muchas cosas, pero nos restaron facultades y capacidades. Las memorias extracorpóreas, nuestra dependencia, para mí siniestra, de Siri, de Google, de Alexia o de lo que sea, hace que mi capacidad de razonamiento y mi facultad de hacer memoria para poder establecer relaciones conceptuales y poder saber cuál es mi identidad, estamos en eso. Y creo que eso también es político. Y que eso nos convierte cada vez más en seres encapsulados y solitarios que vivimos la fantasía de estar hiperconectados y de movernos mucho a través de las nuevas tecnologías cuando lo que estamos es completamente inmóviles y desconectados de nuestra realidad inmediata porque siempre damos prioridad a una realidad que está en otro lado, en otro lugar. Entonces, a mí eso, y luego ya, por claro, ya esto sin hablar de la fetichización de los productos y la necesidad impuesta y el sentirte excluido si haces algún tipo de reivindicación analógica, ¿no? Entonces, eso sí que para mí es inquietante, pero es inquietante desde el punto de vista político, económico, psicológico, cultural. Es una crisis que puede llevarnos a lugares que no sabemos cuáles son. O sea, yo esto lo digo sin pretender ser apocalíptica, simplemente dándonos cuenta de que estamos cambiando mucho, de que no pensamos como pensábamos, ni sentimos como sentíamos, y eso va a repercutir en nuestras formas de organización social. Y eso repercute en que, por ejemplo, nos traguemos posverdades como puños. O sea, que esto no es aséptico y que el algoritmo no es aséptico y que tengamos esa dependencia no es aséptico. Esto es por algo. O sea, supongo yo. Y no iba a decir esto, pero bueno, da igual.
Bueno, vuelvo a lo anterior porque si no nos vamos a liar con las inteligencias artificiales. Os podéis quitar la palabra, contradecir, os sois libres, absolutamente. Vale, o sea, como que retomo un poco la pregunta de lo de la vinculación política, que estoy muy de acuerdo a lo que estaban planteando. O sea, yo creo que por un lado también es normal que a una persona le cueste vincularse a la política, porque es verdad que la política se ha partidizado mucho. Entonces, al final hay un vínculo a un partido y poner tu nombre en manos de alguien que tampoco sabes ¿no? Como qué uso que va a dar o qué va a significar, yo lo entiendo, y también por los riesgos que implica con el trabajo, ¿no? Lo que pasa es que a mí se me apetecía introducir un poco como la pregunta, que a mí es uno de los temas que a mí me obsesionan, también por eso lo traigo aquí, de qué significa la ideología, ¿no?, en la acción pública cultural. O sea, ¿qué significa la ideología en la política cultural? ¿Vale? Entonces yo creo que muchas veces se piensa que una política cultural ideológica es aquella que promueve determinados mensajes y determinados contenidos, ¿vale? Y que le interesa películas que hablan de determinadas cosas o que abordan los temas desde determinadas perspectivas. Entonces yo defiendo, o a mí me interesa más pensar en que lo ideológico de una política cultural tiene que ver con las lógicas de ordenación del campo cultural, con las condiciones materiales para el desarrollo de las capacidades culturales, ¿vale? Entonces, tiene que ver con quién hace cultura, quién tiene acceso a la cultura, quién participa de la cultura, quién define lo que es la cultura, ¿no? Quién participa en las decisiones de la política cultural. Y para mí ahí está como el núcleo ideológico, ¿no? Pues apostar por una política centralizada o descentralizada, donde hay grandes plataformas que acumulan, ¿no?, y que tienen una actitud depredadora con el ecosistema en su conjunto, o diversificar la cantidad de agentes, favorecer la transversalidad de la cultura, promocionar la cooperación versus la competencia, ¿no? Hay una cosa que a mí también me interesaba mucho que hicieron en el gobierno de Brasil, que en las ayudas a la creación para el sector cultural ponían puntos positivos en aquellos proyectos que cooperasen entre sí, de tal manera que lo público servía para tramar el tejido cultural, no para ponerse a pelear por pocos recursos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el núcleo ideológico de un proyecto cultural está ahí, ¿vale? No tanto en si por ejemplo, si yo defiendo el feminismo en cultura, no es para que todo esté pintado de morado y para que todo tenga símbolos, ¿no?, sino para que las mujeres puedan contar historias, puedan participar en todos esos relatos, puedan participar tanto disfrutando como produciendo, ¿no? O, por ejemplo, esto lo pienso yo mucho en la Comunidad de Madrid, me parece más importante que los centros culturales no estén privatizados por empresas que les da igual gestionar cultura que construir un edificio, que tener un comedor, ¿vale?, en un colegio, que el hecho de que se inaugure una exposición a un torero, que sé que claro que hay una carga ideológica y que sé que los significados son importantes, ¿vale?, y que los imaginarios son importantes, no lo estoy negando, pero creo que hay una cuestión como de lógica, de ordenación, de materialidad de la distribución de lo cultural, que creo que es lo realmente político, ¿vale?, y que creo que ahí es donde está el núcleo ideológico. Pero perdona un poquito, en realidad lo que estás diciendo es que lo que importa, y por eso la ideología es fundamental, son los valores que se están planteando. Es decir, porque todas las decisiones esas que tú comentas tienen que ver con valores de ciertos sectores y no de otros. Y por eso es importante lo que decías, es decir, el que no esté privatizado tiene que ver con valores que tenemos algunos y otros no. Entonces, eso es lo fundamental, más allá de los detalles que pueda haber, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, por eso es ideológico, porque primas unos valores a otros, ¿no? Supongo que a lo mejor yo cuando pienso en valor me da miedo deslizarlo al contenido. Voy a hacer un ciclo de cine de mujeres que han sufrido maltrato, ¿no? Y no es tanto eso, sino es cómo construyo las condiciones para que cualquier persona pueda expresarse, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, hay un valor porque prefieres la cooperación a la competencia, es un valor. Yo de políticas culturales sé muy poco y confío mucho en Jazmín. Por cierto, os recomiendo su libro. Es un libro en el que se aprende. Yo estoy aprendiendo, porque hay cosas que yo no tengo absolutamente ni idea. Yo recuerdo una conversación que tuve antes de que muriera con el que fue ministro de Cultura, José Guirao.
Y fue antes de que yo empezara a colaborar en la SER con Ángeles Barceló y con Manuel Delgado, y me llevaron a una mesa para hacerle preguntas a Manuel Guirao justo cuando lo habían nombrado ministro de Cultura. Y a mí solamente se me ocurrió una pregunta que era, ministro, digo, la cultura, digo, tiene que ser rentable, sostenible o no echarle cuentas. Se quedó atónito, porque tenemos ya tan interiorizada la lógica capitalista que pensamos que la sanidad tiene que ser rentable, que pensamos que la educación tiene que ser rentable, que pensamos que la cultura tiene que ser rentable. En las Islas Baleares, ahora con este cambio de gobierno tan bonito que tienen, han decidido que la cultura que van a fomentar es aquella que les sirva para hacer promoción turística. Entonces, quiero decir, estoy con Hortensia completamente en que ahí se están reflejando los valores de la importancia que tú das a lo público, y en ese sentido yo creo que las políticas culturales tienen que intentar desvincular la palabra cultura de cualquier tipo de rentabilización y anudar el nudo con lo educativo, con lo básico, con las cosas de las que no podemos prescindir para ser seres humanos. Una cosa que se afea mucho cuando se hace política cultural, esto lo afean naturalmente los periódicos de ultraderecha, los digitales de derecha, las subvenciones. Cuando se dice, es que se dan subvenciones a 4 locos que les entienden y no se entiende su madre. ¿Qué subvencionamos? ¿Torrente? O sea, subvencionamos lo que por la propia lógica del mercado ya resulta rentable, ¿no? Que Torrente estuvo subvencionada, además. Claro, es que es un poco absurdo, ¿no? Yo creo que precisamente las cosas que hay que subvencionar son las cosas que pueden producir extrañeza, las cosas que no son fácilmente asumibles por parte de las cosas que como receptores de ese artefacto cultural te obligan a empinarte un poco y a salirte de tus casillas y a romper con tus expectativas, ¿no? Entonces, insisto, tenemos incorporada una lógica neoliberal en nuestra ideología invisible que nos hace asumir con normalidad que se digan cosas como es que las políticas culturales tienen que ser sostenibles o rentables. ¿Estamos locos? Pero es una lógica neoliberal impuesta para lo que les interesa. Por ejemplo, el cine, las paguitas, tal. La industria cinematográfica más subvencionada del mundo es la de Hollywood. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe que el cine produce un capital simbólico. Estamos viendo cómo Vox, allí donde puede, coge las consejerías de cultura para dar pasta a quienes ellos quieren dar pasta, a quienes construyen el capital simbólico. ¿Está perdiendo la izquierda esa conciencia de que es la cultura la que realmente genera un imaginario, unos valores que conforman la sociedad? Yo creo que para nada, vamos, yo creo que la izquierda es muy plenamente consciente de que la cultura genera ese imaginario y hay prácticas que lo demuestran en todos los rincones de nuestro país, ¿no? Yo creo que la que se ha dado cuenta de eso es la ultraderecha y la derecha, y por eso están haciendo lo que están haciendo, y que es lo único que nosotros, yo creo que estábamos tranquilos porque pensábamos que nunca iban a hacer eso, y es lo que nos está pues sorprendiendo que de repente haya inteligencia al otro lado. Eso con respecto a la pregunta que planteas. Por lo anterior que planteas de las políticas, yo coincido en un 90% de lo que ha dicho Jazmín, y yo creo que sobre todo ahí lo que hay que trabajar es en las acciones y no tanto en los contenidos, ¿no? Porque por ejemplo, en el caso de nuestro proyecto, en los libros a las fábricas, donde nadie cuestiona la actividad dentro de la empresa, pero sí que nos hemos encontrado casos muy sorprendentes de determinados contenidos que han sido parados por la estructura de la propia empresa, ¿no? Y se ha dado la circunstancia en 2 contenidos en concreto, como es la literatura erótica y la filosofía, que no tienen nada que ver y que demuestra un poco cómo en este país todavía hay que evolucionar y hacérnoslo ver en esos 2 terrenos, ¿no? ¿Le doy? Pues respecto a la pregunta que hacías en relación con la izquierda, yo creo que lamentablemente, y además antes lo hemos comentado en la presentación, la izquierda no ha tratado tan bien a la cultura como se merece.
O sea, normalmente se piensa que la cultura es de izquierdas, porque en general mucha gente que trabaja en el mundo de la cultura es de izquierdas, pero creo que en general desde la izquierda se suele pensar que la cultura es algo secundario por detrás de cuestiones, digamos, que son necesidades básicas, las cuestiones del comer, las cuestiones más urgentes, ¿no? Y entonces incluso pues puede parecer que la cultura es como un lujo, ¿vale? Es decir, que creo que no hay tanta conciencia de la capacidad de transformación social, de empoderamiento, que ya sabemos que esta palabra tiene muchísimas aristas, pero de esa capacidad, ¿no?, que tiene lo cultural, y que cuando sí se es consciente, ¿no?, porque hay discursos, digamos, más de izquierda culturalista que entienden la importancia de la cultura para construir identidad, comunidad, siempre se es desde un plano teórico, pero no de lo que sirve una biblioteca, ¿no?, lo decía antes, o lo que sirve un centro cultural. Entonces yo sí creo que hay una asignatura pendiente en la izquierda, que muchas veces recurre a la cultura pues por una cuestión de adorno, de brillo, de acompañamiento, o que entiende que la cultura es útil si tiene, digamos, una línea programática muy concreta, ¿vale? Pero que creo que es hora de... O sea, que sí que creo, y además esto también va a mi propio tejado, es decir, creo que es hora de pensar desde la izquierda cuál es el papel social de la cultura, todo lo que puede contribuir, ¿no? Y luego, solo una idea, que sí que también a mí me parece interesante decir, esa especie como de la crítica a los subvencionados de la cultura, ¿no?, que estabais planteando, y que además sabemos que hay sectores mucho más subvencionados que la cultura, el automovilístico, el aeronáutico, etcétera, etcétera. También creo, al margen de cuando ese discurso viene de la derecha, sí creo que ese discurso también tiene cierto fundamento en el sentido de la brecha social que hay con la cultura. Pero la cultura es un campo súper desigual. Hay un libro que se llama La cultura es mala para ti, que lo recomiendo muchísimo, que cuenta la reproducción social de la cultura, es decir, cómo quien trabaja en cultura en general viene de gente, de familias que ya trabajan en cultura, de clases medias. Entonces hay una segregación social entre el mundo de la cultura y el mundo de la no cultura, hasta que hace que la gente piense que las políticas culturales solo son para el sector cultural, no para todo el mundo, y por lo tanto las subvenciones son para ellos, y que qué le importa la subvención, ¿no? Entonces, yo creo que eso es responsabilidad de las políticas culturales, que se han centrado en el sector, que se han centrado solo en la producción, que se han centrado en muchos elementos que han generado una brecha con la ciudadanía y que, por lo tanto, pues hay una pérdida de legitimidad. Entonces, al margen de que ese uso de la ultraderecha es un uso totalmente torticero, creo que también hay una pregunta ahí que abrir. A ver si me explico, porque esto es complicado. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Jazmín, que hay una concepción de la cultura, y esto lo escribí en un ensayo que se llamaba No tan incendiario, como de que la cultura es la guarnición del filete, que la cultura en realidad es una cosa ornamental que sirve como para crear una especie de periferia agradable, y que la cultura no es algo metabólico y fundamental para crear masa crítica, conciencia y humanidad. Esto es tremendamente lamentable cuando sabemos que las grandes represiones y las grandes catástrofes empiezan con la quema de libros. Con la quema de libros. Entonces, si realmente se queman libros es porque hay quien sabe que eso no es tan inofensivo, que eso no es solamente la guarnición del filete, que ahí se está creando conciencia. Y creo que esa idea la ha recogido muy bien Vox, pero yo aquí tengo una teoría. O sea, yo la teoría que tengo es que hay veces que las batallas culturales, cuando ahora se habla de batallas culturales, las batallas culturales han adquirido un peso extraordinario porque en las batallas económicas hemos dado por supuestas muchas cosas, tanto desde la izquierda como desde la derecha, y hemos dado por supuestas muchas cosas que las han acercado. Había como una especie primero en la izquierda, la socialdemocracia. De la socialdemocracia se pasó a la asunción de una especie de capitalismo social, donde lo que importan son los filántropos, que sirven para promover este tipo de historias. Entonces, hay como una especie de grisura en la reivindicación económica que hace que lo que separe a la izquierda de la derecha son las políticas sociales, pero no el cuestionamiento del binomio básico de que el capitalismo no es lo mismo que la democracia, sino probablemente todo lo contrario, que hace que toda la lucha y toda la fricción se deposite en el campo cultural, en las batallas culturales. Y eso lo sabe muy bien Vox.
y por eso piden las concejalías de cultura. Y saben que con eso ganan elecciones, reivindicando los toros, reivindicando la españolidad, reivindicando la corrección política al revés, es decir, como denunciándola como arma inquisitorial, diciendo que las feministas somos unas puritanas y unas barbudas todas. Entonces, saben muy bien que la lucha cultural es donde está el caladero de votos. Porque, cuidado, hemos asumido como nuestro, insisto, esa sinonimia incuestionable entre democracia y capitalismo. Yo no oigo a nadie que cuestione que tenemos que la economía de mercado es perniciosa y ahonda las brechas de desigualdad. Entonces, hasta que esto no se quede un poco más, produzca más polémicas y haya más combates en ese ámbito, pues la cultura pues será lo que es. ¿Potencia? Aunque os parezca increíble, ha pasado una hora, con lo cual tenemos que dar por terminada la mesa, que podría seguir otra hora más porque estábamos empezando a entrar casi en calor. Así que muchas gracias por haber asistido, muchas gracias a vosotras por participar y os dejamos con el concierto de Marilia, que empezará a las 10:30. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.